Esto es DW Noticias desde Berlín. En medio de los supuestos avances para un plan de paz en Ucrania, Rusia decide lanzar un ataque masivo contra Kiev, cobrando la vida de al menos 12 personas en la capital ucraniana. El presidente estadounidense exhorta ahora a Vladimir Putin a detener sus ataques mientras se desvanecen las esperanzas de una pronta resolución del conflicto. Estos son nuestros titulares. Rusia lanzó 70 misiles y 145 drones contra varios puntos de Ucrania en lo que describió como un ataque a infraestructura militar. Los servicios de emergencia ucranianos continúan con las labores de rescate para atender a decenas de heridos. Además, miles de fieles se congregan en el Vaticano para ver por última vez al Papa Francisco, cuyo cuerpo yace en la Basílica de San Pedro, abierta al público. Tendremos detalles con nuestro enviado especial. Y Honduras se convierte en el primer país de Centroamérica en vacunar con la vacuna japonesa Qdenga contra el dengue. La campaña de vacunación trae esperanza ante una enfermedad que en 2024 dejó más de 109.000 contagios y 190 muertes en el país. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. 12 personas murieron y más de 90 resultaron heridas en ataques aéreos del ejército ruso contra la capital ucraniana de Kiev. Los bombardeos provocaron una inusual condena pública del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dio a conocer en su red social Truth Social que, citamos, no está contento con los ataques rusos contra Kiev. Es el ataque más mortífero a Kiev en 9 meses. Los habitantes de la capital ucraniana describen la noche pasada como una pesadilla. No sé qué impactó acá, pero fue una explosión muy fuerte. Todo el mundo estaba asustado. Nos llamamos unos a otros con mis vecinos y todo el mundo estaba muy asustado. Los ataques comenzaron a la 1 de la madrugada y afectaron al menos a 5 barrios. Varios edificios de viviendas sufrieron graves daños. Oímos una explosión muy fuerte, muy potente. Se desplomó una parte del techo y estábamos muy asustados. Minutos después, la gente salió corriendo a la calle. Todos estaban cubiertos de sangre. No se les veía la cara. Lloraban aterrorizados. El presidente Zelensky regresó de inmediato de Sudáfrica, donde se encontraba en visita oficial. El ataque ruso de hoy es indudablemente uno de los más graves e intensos. En total se registraron 215 drones, misiles balísticos y de otros tipos dirigidos contra infraestructuras civiles, zonas residenciales y diversas instalaciones. Es un duro golpe. Los servicios de emergencia llegaron de inmediato a los lugares donde impactaron los proyectiles, mientras familias, amigos y vecinos se aferran a la esperanza de encontrar sobrevivientes. Antes del reciente ataque a Kiev, Donald Trump había criticado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, acusándolo de bloquear un potencial acuerdo de paz con Rusia. No se conocen todos los detalles de la propuesta impulsada por Washington, pero según reportes de prensa, exige mayores concesiones de Kiev y muy pocas a Moscú. Hemos enviado una propuesta muy explícita tanto a los rusos como a los ucranianos. Es el momento de dar, si no el último paso, sí uno de los últimos pasos. Lo que buscamos es terminar con la matanza y congelar las fronteras territoriales, de manera muy similar a como se encuentran hoy. La propuesta de congelar las fronteras encaja con lo que se ha informado sobre el plan de paz propuesto por Washington. Ucrania perdería alrededor del 20% de su territorio, incluyendo la península de Crimea, anexada por Moscú en 2014, así como casi todo el territorio tomado por Rusia. La administración Trump quiere además reconocer a Crimea como parte de Rusia, algo que Ucrania ha dicho repetidamente que no va a hacer. Ucrania no lo ha hecho ni reconocerá la ocupación ilegal de Crimea. Es una cuestión de principios, consagrada en nuestra Constitución. Es nuestro país, es territorio del pueblo ucraniano. El plan de Trump ofrece a Rusia un alivio de las sanciones, así como la promesa de que Ucrania no será admitida en la OTAN.
Pero por todo esto y por las miles de vidas que se han perdido, Kiev recibirá muy poco a cambio. El plan afirma que los países europeos, en donde se entrenan soldados ucranianos, como aquí en el Reino Unido, podrían ofrecer garantías de seguridad. Sin embargo, el plan no habla de la participación de Estados Unidos, ni de misiones de control. Cualquier misión de este tipo, además, se encontraría con las propias líneas rojas de Putin. El Kremlin ya ha dicho que no aceptará tropas de la OTAN en suelo ucraniano. El periodista José Díaz Briceño se encuentra en Washington, desde donde nos ofrece más información de las acciones del gobierno de Donald Trump. José, muy buenas tardes para vos. Las informaciones que llegan sobre las supuestas negociaciones de paz para Ucrania son confusas, por decir poco. ¿Qué de todo esto es concreto, oficial y ha sido confirmado ya por fuentes de Washington? Hay dos cosas concretas sobre lo que se conoce sobre la posición de Estados Unidos en lo que ellos aseguran son las posiciones ya finales rumbo a lo que ellos quieren sea un fin del conflicto. En primer lugar, la impaciencia de todos los actores estadounidenses, desde el vicepresidente Vance, el secretario de Estado Rubio y el propio presidente Donald Trump, han asegurado que la resolución tiene que llegar en los próximos días. Hoy en la Casa Blanca, cuando el presidente fue presionado sobre cuál era el cronograma que se tenía que seguir, sobre cuándo estaría la fecha límite para que tanto Rusia como Ucrania respondieran a la propuesta enviada, el propio presidente dijo: yo tengo mi propio cronograma. Esto deja mucha laxitud a la interpretación sobre exactamente cuándo Estados Unidos estaría ya dispuesto a cerrar la ventana de oportunidad. Y en segundo lugar, también hay que decir lo que es seguro también y concreto es la favorabilidad que tiene el presidente Trump a la posición rusa. Hoy también en la Casa Blanca, al ser cuestionado sobre las concesiones que daría Rusia, el presidente Trump dijo: el mero hecho de que el presidente Putin no haya tomado todo el país de Ucrania es ya una gran concesión. Esto habla de la cercanía que tiene con el mandatario ruso. Indiscutiblemente, José. Ahora, la Casa Blanca anunció este martes que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, sostendrá una nueva ronda de conversaciones sobre la guerra con Putin esta semana. ¿Qué impacto tienen estos últimos ataques rusos sobre Kiev y otras partes de Ucrania en esas negociaciones, dado el tono crítico que vimos más bien del presidente estadounidense? Así es, la expresión del presidente Trump en la red social Truth Social esta mañana es sumamente rara, pues no solo no emite condenas al presidente Putin normalmente, sino que incluso lo llama por su nombre de bautizo, Vladimir. Y esto asegura básicamente un estilo de comunicar mucho más directo y mucho más personal, algo sumamente raro en Trump al hablar en público. Hay que decir, sin embargo, que estas negociaciones que vienen por parte del señor Witkoff sí son muy relevantes, porque este desarrollador inmobiliario que no tiene experiencia en el gobierno es básicamente el arma más importante que tiene en política exterior Trump. Lo que dice Steve Witkoff es la posición de Trump, y esto se ha visto tanto en las negociaciones en Gaza como en las negociaciones con Irán y las repetidas reuniones que ha tenido el propio Witkoff con el propio Putin, la más reciente, el 11 de abril, en una reunión que duró 5 horas en el Kremlin. Esto habla de que lo que se está buscando es ya un cierre a esta posición final y que Trump quiere llevar un mensaje directo a Putin sobre lo que busca en estas últimas pláticas. José Díaz Briceño, con los detalles de una guerra que, según Washington, se acabará en los próximos días. Seguiremos muy pendientes. Muchas gracias, José. Y avanzamos con otro de nuestros temas que veíamos en titulares. En el Vaticano, miles de fieles continúan desfilando por la Basílica de San Pedro por segundo día consecutivo, esto para rendir homenaje al Papa Francisco. Multitudes acuden a despedirse por última vez del pontífice antes de su funeral previsto para este sábado. El gobierno italiano estima la llegada a estos días de al menos 200.000 personas a Roma, aunque la cifra podría ser considerablemente mayor. En 2005, el funeral del Papa Juan Pablo II reunió a cerca de 4 millones de fieles. Alrededor de 10 monarcas y 50 jefes de Estado o de gobierno, entre ellos el presidente estadounidense Trump, asistirán el próximo sábado al funeral de Francisco. La asistencia del presidente de Argentina, Javier Milei, y la del de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fueron ya confirmadas por la Santa Sede.
Y antes de este programa hablé con nuestro enviado especial, Johan Ramírez, en Ciudad del Vaticano, y le pregunté cómo describiría la experiencia de estar en la Basílica de San Pedro, siendo que también tuvo la oportunidad de ingresar el día de hoy. Esto fue lo que nos dijo. Hola Javier, un gusto saludarte también. Pues la jornada ha transcurrido con una marea de gente que no ha cesado en todo el día de desfilar por la Plaza de San Pedro para ingresar a la Basílica y darle un último adiós al Papa Francisco. De acuerdo con cifras del Vaticano, para la 1 de la tarde de este día, al menos 61.000 personas habían ya ingresado a la Basílica desde que se abrieron las puertas en el día de ayer. Y es que ayer estaba previsto, Javier, que la Basílica cerrara a medianoche, pero sin embargo el flujo de gente era tan grande que tuvieron que dejar la Basílica abierta hasta las 5:30 de la mañana. Solamente se cerraron las puertas por hora y media y a las 7 volvió a abrir para seguir recibiendo fieles. El Vaticano ha anunciado que también hoy las puertas permanecerán abiertas hasta tanto haya gente esperando en las filas para ingresar. Es que se apresuran los fieles para llegar aquí, Javier, porque mañana, viernes a las 8 de la noche, está previsto que el féretro se cierre finalmente y comiencen entonces los preparativos para los funerales de Estado que comenzarán el sábado en la mañana. Es una experiencia, Javier, impresionante. Como decías, yo mismo tuve la oportunidad de ingresar hoy a la Basílica de San Pedro con otros corresponsales extranjeros en un ingreso de prensa organizado por la oficina de la Santa Sede. Y Javier, es una experiencia impresionante porque más allá de las religiones y de la fe que uno pueda o no profesar, hay que reconocer que el Papa Francisco se convirtió en una voz muy potente, que dijo cosas que otros no se atrevían a decir en temas tan difíciles como la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza. El Papa Francisco acercó a la Iglesia Católica a unos cambios profundos, y esto no es nada fácil cuando hablamos de una institución con unas tradiciones tan arraigadas y nos referimos a temas como la diversidad, la tolerancia, la homosexualidad, las parejas divorciadas. Militó también contra causas como el trabajo infantil, la trata de personas, el cambio climático, en fin, todo eso convirtió al Papa Francisco para muchos en una voz fundamental. Y cuando uno está allí adentro y ahora ves a esa voz convertida en unos restos mortales, creo que la pregunta que todos nos hacíamos en ese momento es si existe en la Iglesia Católica actualmente otra figura que sea capaz de llenar el vacío que deja Francisco. Era el reporte de nuestro enviado especial Johan Ramírez en Ciudad del Vaticano. Avanzamos ahora con la economía, como ella está con nosotros Belén Palancar. Y Belén, un país más en aprietos en estos momentos. Así es, un país más en América Latina. Así que Bolivia atraviesa una grave crisis económica agudizada por la escasez de combustible y una creciente tensión social. La falta de dólares ha generado un profundo impacto en la economía del país, afectando directamente a sectores clave como la agricultura, el transporte y la minería. En medio de esta crisis, trabajadores de más de 60 sectores salen a las calles exigiendo respuestas y soluciones estructurales al gobierno de Luis Arce, mientras el Ejecutivo intenta contener el malestar. Bolivia, la falta de combustible a causa de la escasez de dólares no da tregua al gobierno de Luis Arce. Trabajadores de 60 sectores nacionales vinculados a la producción salieron a las calles reclamando mayor atención del Ejecutivo boliviano y exigiendo soluciones estructurales. En el oriente hemos estado sufriendo mucho por diésel, por gasolina, sufrimos mucho para la siembra. Ahora 1.6 millones de hectáreas sembramos en el oriente. ¿Para qué? Para que esta cadena productiva sea perfecta. Si producimos más como agropecuarios, los transportistas van a transportar más, el gremial va a vender más. Los mineros, que forman parte de uno de los sectores productivos más importantes del país, se asentaron en el ingreso de varias instituciones públicas para protestar, además por el alto costo de los explosivos. El ministro de Minería, Alejandro Santos, convocó a los dirigentes mineros al diálogo y defendió al gobierno de Arce. Estamos cumpliendo con todo el pueblo y también estamos cumpliendo con todos los sectores productivos y también con los sectores mineros. Bolivia atraviesa una crisis económica desde 2023 derivada de la falta de dólares que, entre otras cosas, ha avivado el malestar político en el país. Conectamos a esta hora con Tania Frank, periodista de DW, que está en la capital boliviana, donde las protestas aún continúan. Tania, ¿cuáles son las principales demandas económicas detrás de estas protestas actuales en Bolivia y cómo están afectando la actividad comercial y productiva del país?
Gracias, Belén. El mayor problema que tiene Bolivia en estos instantes es la falta de divisas, la falta de dólares, que desde hace un año atrás, o más de un año en realidad, estamos enfrentando periodos de escasez de combustible debido a la baja producción y a la falta de dólares para comprar los volúmenes que se necesita para importarlos, necesarios para cubrir la demanda local. Según datos oficiales, el país, Bolivia, importa el 86% del diésel y el 56% de gasolina que consume, y además el gobierno lo subvenciona, es decir, que lo vende a un precio más barato de lo que compra. En los últimos meses, por la escasez de dólares, la escasez de combustible, el presidente Luis Arce ha tenido que enfrentar duros cuestionamientos y movilizaciones de parte de los empresarios, de parte de los transportistas, de parte de los comerciantes. La ciudadanía de a pie también ha protestado por la falta de muchos insumos que se necesita a raíz de la falta, precisamente porque no tiene recursos para comprar los suministros. Y hoy los mineros están en su segundo día de protesta en las calles de la ciudad de La Paz. Las calles han colapsado, no ha habido circulación por el bloqueo de las calles que se han registrado debido a la exigencia de los mineros que quieren tener subvención de dólares para comprar sobre todo lo que significa el diésel. Este tema también ha generado la paralización del comercio en el centro de la ciudad debido a que las movilizaciones han anunciado el uso de dinamitas. Y Tania, hablando del Ejecutivo de Arce, ¿qué medidas ha tomado el Gobierno para enfrentar esta escasez de divisas y la presión inflacionaria, y cómo ha respondido la población y los diferentes sectores? El gobierno ha tomado 10 medidas, entre las cuales las más importantes que vamos a resaltar es incrementar del 50 al 80% la distribución de combustible en las estaciones de servicio, priorizar el combustible para, por ejemplo, el sector agropecuario, los temas de salud, las emergencias. Ellos han señalado puede haber en casos de desastres naturales, priorizar la distribución a estos sectores, horario continuo para el trabajador, para el sector público y privado, y reforzar los controles en las fronteras para evitar el contrabando. El presidente Luis Arce en uno de sus discursos ha señalado que Bolivia tiene una economía que sigue generando inversión pública y sigue distribuyendo el ingreso. Pero para los analistas y economistas, las medidas del gobierno no solo evaden el problema de fondo, no resuelve el problema en realidad del desabastecimiento, y apunta a que la gente deba adecuar sus hábitos de vida a la escasez indefinida. Tania Frank, desde Bolivia, muchas gracias por este análisis. Gracias a ustedes. Hasta aquí este bloque económico, pero seguimos con más temas del día. Javier. Muchas gracias, Belén. Efectivamente, continuamos en América Latina, y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este miércoles por cargos de terrorismo y narcotráfico a un presunto miembro de alto rango del Tren de Aragua, lo que abre el primer caso contra un sospechoso desde que se designó a esa banda criminal como terrorista. José Enrique Martínez Flores, alias Chiqui, de 24 años, se encuentra detenido en Colombia a la espera de los procedimientos legales para su envío a Estados Unidos. Tendrá que responder ante la justicia en Texas por 5 cargos que incluyen proporcionar apoyo material a una organización terrorista y conspirar para traficar droga desde Colombia hacia territorio estadounidense. La acusación asegura que es un alto líder del Tren de Aragua en Bogotá y parte del círculo íntimo de sus altos mandos. En febrero pasado, el Departamento de Estado designó como organizaciones terroristas extranjeras al Tren de Aragua, a 6 carteles mexicanos y a la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha. Y establecemos contacto con la ciudad de Bogotá. Allí se encuentra la periodista Alexandra Correa con los pormenores de este caso. Alexandra, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Estados Unidos está enfrentando duras críticas actualmente por vincular a personas aparentemente inocentes con grupos criminales. ¿Hay evidencias suficientes en este caso? ¿Qué pruebas se han presentado para justificar este arresto? Hola Javier, sí, por lo menos en el caso colombiano sí hay pruebas según las autoridades que afirmaron estarle siguiendo la pista a este joven desde el año 2020 por casos de extorsión a comerciantes aquí en Bogotá. A lo largo de la investigación, Javier, de este caso, las autoridades colombianas dijeron además haber hecho uso de técnicas especiales para lograr la identificación, participación y control de esta persona sobre el tráfico de estupefacientes hacia los Estados Unidos. Ha sido un trabajo conjunto con el FBI. Ahora, una cosa
como lo mencionas tú, es deportar desde Estados Unidos en masa a personas a las que no se les ha comprobado delitos, y otra muy diferente es solicitar el envío de una persona hacia Estados Unidos en donde se supone que no quieren presuntos delincuentes, como es el caso de este joven, al parecer cabecilla del Tren de Aragua. Esta captura significa, sin embargo, alivio para quienes han venido siendo extorsionados aquí en Bogotá, desde donde operaba alias Chucky, de tan solo 24 años, Javier, quien ahora está capturado a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos, donde podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua y una multa de $10 millones en Texas, desde donde es requerido por delitos de terrorismo, de tráfico de drogas, incluyendo la distribución de cocaína desde Colombia con destino a los Estados Unidos, por supuesto, una vez sea hallado culpable. Ya nos hablabas sobre el aspecto de la cooperación internacional. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, habla de un punto de inflexión en cómo la justicia estadounidense lidiará, mejor dicho, con bandas criminales. ¿Qué significan este tipo de procedimientos para las autoridades de Colombia? Estos procedimientos son una muestra del trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad bilaterales en temas de orden público. Si bien es cierto que Gustavo Petro ha reconocido que los jóvenes que integran bandas delictivas como el Tren de Aragua sufren exclusión, falta de oportunidades y en muchos casos reclutamiento forzado, no ha interrumpido la lucha contra el narcotráfico, al que quiere acabar con la legalización de la cocaína, ni ha frenado la cooperación con el aliado más antiguo de Colombia en este continente, que es Estados Unidos, pese a las sendas diferencias entre Trump y Petro manifestadas públicamente. Colombia y Estados Unidos, Javier, tienen una larga tradición, como tú lo sabes, de lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo, sin, al parecer, por resultados sin importar qué partido político asume la dirigencia en ambos países. Vemos una cooperación fuerte en materia de delitos transnacionales, Javier. Estados Unidos promete acabar con el Tren de Aragua, también con ayuda de Colombia. Era el reporte de Alexandra Correa desde Bogotá. Alexandra, muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Hasta pronto, gracias. En México, un grupo de activistas que buscan a personas desaparecidas denunció este jueves el asesinato de una de sus integrantes, así como uno de sus hijos. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco había descubierto en marzo un rancho donde presuntamente uno de los principales carteles del país hacía desaparecer a personas. La agrupación había desvelado la existencia del Rancho Izaguirre, un lugar que calificaron como un campo de exterminio del cartel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades no han encontrado hasta ahora indicios de cremación de personas, pero aseguran que el lugar era un centro de reclutamiento y adiestramiento del narco. 15 personas han sido detenidas en el marco de la investigación de este caso, que ha elevado la presión sobre la presidenta Claudia Sheinbaum para que resuelva la crisis de desapariciones, que suman más de 120,000 según datos oficiales. Honduras se convirtió en el primer país de Centroamérica en aplicar la vacuna Qdenga contra el dengue, de origen japonés. Ya utilizada en Brasil, Colombia y Argentina, esta vacuna ha demostrado reducir en un 60% los contagios y en más de un 80% las hospitalizaciones por la enfermedad. El inmunizante representa una esperanza frente a una epidemia que en 2024 afectó a más de 109,000 hondureños y causó más de 190 muertes, esto según cifras oficiales. Deportista, presentador de televisión y líder mundial del cambio climático, César nunca imaginó que él mismo sería víctima de esta crisis que hace proliferar plagas y mosquitos. Entonces me empezaron a sangrar un ojo, la nariz, oídos. Entonces sí estuve ya en un estado casi agonizante. Y yo en mis adentros decía, ¿cómo es posible que una picadita me va a matar? Una picadura que puede enfermar y matar, sobre todo a los jóvenes. Frente a esta situación, las autoridades han iniciado la vacunación contra el dengue. Son 26.730 niños a quienes se les garantiza las 2 dosis en esta primera fase de vacunación. La edad es de 6 a 16 años. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde tenemos que cubrir el pico máximo. De esta manera, Honduras se convierte en el primer país de la región centroamericana en utilizar este método preventivo contra el dengue. Se trata de la vacuna TAC-003 desarrollada en Japón. Si bien no previene los contagios del virus del dengue, sí puede disminuir las complicaciones mortales por la enfermedad transmitida por el zancudo Aedes aegypti.
El inoculante, también conocido como Qdenga, protege de los 4 serotipos de la enfermedad, no reporta efectos adversos graves y podría ser una esperanza para países con un sistema de salud público con serias limitaciones, como Honduras. Salieron ya los ensayos clínicos durante el 2023 que muestran una gran efectividad y seguridad hacia la población en comparación de otros candidatos vacunales que tenían un avance significativo. Entonces abre, ¿verdad?, otra vez la esperanza para países donde el dengue es endémico, como es el caso de Honduras, para poder tener una alternativa, ya que la vacunación sigue siendo la medida más costo efectiva en materia de salud pública. Pero para expertos vacunar no basta, insisten en la necesidad de prevenir con fumigaciones y sensibilizar a la población para eliminar criaderos de zancudos. Además, critican la politización del sistema de salud público. Yo creo que la prevención contra el dengue debe de ser constante. El año pasado el gobierno no se preparó con los insumos y los medicamentos necesarios para poder evitar la cantidad de muertes que se tuvieron por el dengue. Mientras tanto, César ahora prioriza su salud, al mismo tiempo utiliza sus conferencias climáticas para concientizar sobre las medidas preventivas del dengue. Y es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. La salud del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, empeoró este jueves tras una compleja cirugía intestinal relacionada con una puñalada que sufrió en el año 2018. Sus médicos informaron de una subida de presión arterial y de un empeoramiento de las pruebas hepáticas justo un día después de que el exmandatario se enfureciera tras recibir una notificación judicial en el proceso que enfrenta por tentativa golpista. Como cada 24 de abril, el pueblo armenio recuerda a las víctimas del genocidio sufrido en los últimos años del Imperio Otomano. En Ereván, miles de personas marcharon por las calles de la capital armenia hacia el memorial, donde se rinde homenaje al 1,5 millones de personas asesinadas entre 1915 y 1923. La Turquía actual, heredera del Imperio Otomano, niega que los crímenes constituyeran un genocidio y los enmarca en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Las tensiones entre la India y Pakistán se dispararon este jueves con una severa escalada diplomática. Nueva Delhi anunció la suspensión de todos los visados a nacionales pakistaníes y les da 72 horas para abandonar el país. Islamabad respondió anunciando la suspensión de los visados a ciudadanos indios. Además, la India cerró el principal paso fronterizo entre ambos países. Israel paralizó este jueves su actividad en su Día del Recuerdo para rendir homenaje a los 6 millones de judíos asesinados en Europa por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En el antiguo campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, en la actual Polonia, unos 80 sobrevivientes participaron junto con miles de personas en la denominada Marcha de los Vivos. Y nos vamos con algo más grato. Un grupo de arqueólogos peruanos descubrió los restos de una mujer de la civilización Caral, la más antigua de América, que fue enterrada entre el año 3000 y el 1800 a.C. La mujer tenía entre 20 y 35 años y medía 1,5 metros, según los primeros análisis realizados en el yacimiento de la Huaca de los Ídolos, en el norte de la región de Lima. El cuerpo portaba un tocado en la cabeza y estaba envuelto por varias capas de tejidos y un manto realizado con plumas de guacamayos de la Amazonía. Todo esto, junto al impresionante ajuar funerario, demuestran su alto estatus social. El hallazgo llama la atención por su excelente estado de conservación. Y con esto despedimos esta edición de DW Noticias, que dan al día con la actualidad internacional. Recuerden que pueden mantenerse al tanto en dw.com o buscarnos en redes sociales como DW Español. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.